Ok, buenas noches, mi nombre es Julián David Patiño y el día de hoy daré exposición al tema sobre indicadores de rentabilidad y endeudamiento para el curso Análisis Financiero dictado por el docente Luis Orlando Villegas Caldas. En primera medida, desglosaré el tema y hablaré en principio de los indicadores de rentabilidad, en el cual me centraré en la rentabilidad como un indicador que mide la relación que existe entre la ganancia de una inversión y el costo de esta, que hay que hacer mención de que la rentabilidad no es sinónimo de utilidad, ya que la rentabilidad te mide mediante valor porcentual el total de ganancia sobre la inversión base como tal. Entonces vamos a mirar los tres instrumentos principales que conlleva el análisis de rentabilidad. Primero que todo tenemos el margen de utilidad bruta, tenemos también el margen operacional y el margen o índice de renta. Vamos rápidamente para analizar el caso mediante ejemplo práctico de Minimercados Moraleja Limitada, y en el cual vamos a hallar o a dar evidencia del margen de utilidad bruta. Entonces evidenciamos que el margen de utilidad bruta corresponde en fórmula a su utilidad como tal bruta dividida el total de las ventas. Tenemos una utilidad bruta de 10.000 y este valor lo dividiríamos por las ventas netas. Esta nos refleja una utilidad bruta del 40%. Luego nos vamos para el margen operacional, el cual nos evidencia que en efecto, descontadas las erogaciones de gastos de administración y de ventas, lo que puede ser, por ejemplo, el costo de la compra de las materias primas, o en su defecto, si es una economía de comercialización, puede ser la compra del producto para generar su venta. En este caso, miramos que el margen de utilidad operativa es del 24%, vamos reduciendo del 40 al 24, y finalmente en el margen de renta neta estamos estipulando las demás erogaciones. Las demás erogaciones nos conllevan gastos financieros y utilidades de impuestos, lo mismo que provisiones a la renta. Entonces aquí tenemos finalmente, de acuerdo a la fórmula de utilidad neta sobre las ventas, todo lo llevamos en base a ventas, que el total inicial es 25.000. Entonces aquí nos arroja un 19.2% de utilidad neta. Ahora vamos a pasar a los indicadores de endeudamiento. Entonces estos son instrumentos que utilizamos con el fin de medir la carga de obligaciones que tienen las organizaciones. Tenemos claro que todas las organizaciones, o en su mayoría, requieren de financiación de capital, ¿cierto? De capital para poder financiar sus actividades comerciales como tal. Entonces vamos a mirar los tres indicadores de endeudamiento principales, que son nivel de endeudamiento, concentración del pasivo en el corto plazo y la cobertura de intereses. Entonces partiremos entonces también del balance general a diciembre 31 de Minimercados Moraleja Limitada, y en este orden de ideas vamos a empezar a analizar entonces el nivel de endeudamiento. Tenemos dos variables claras a analizar en el nivel de endeudamiento, y es el pasivo total dividido sobre el activo total, ¿cierto? Entonces aquí nos daremos cuenta que podemos concluir que la participación de los acreedores en este caso, o es decir, por ejemplo, pueden ser bancos o figuras externas que proveen de efectivo, digámoslo de alguna manera, o de capital para la financiación de la empresa, entonces diremos que es el 53.8%. Porcentualmente es un valor alto, ya que se sugiere que no supere el 50%, entonces diríamos que de alguna manera la empresa está, no exageradamente, pero de alguna manera sí está sobre el límite de su nivel de endeudamiento. Luego pasamos a la concentración de pasivo al corto plazo, es decir, tenemos en este caso la concentración de endeudamiento a corto plazo en efecto, y vamos a mirar cuál es el total o la incidencia que tiene, o la obligación que tiene la empresa para poder financiar o cancelar sus pasivos del corto plazo. En este caso tenemos un 15.2%, del cual podemos decir que es un porcentaje bajo, que es manejable, y de alguna manera existe soporte para poder
manejar o de alguna manera tener el dominio sobre el pasivo del corto plazo. Y finalmente tenemos la cobertura de intereses. La cobertura de intereses es buscarle respuesta a saber si la empresa como tal es capaz de pagar los intereses que genera el hecho de tener de alguna manera que pagar por un capital o de alguna manera unos costos o unos préstamos que nos hacen los acreedores. Entonces, en este caso, la fórmula que es de utilidad operativa dividida sobre gastos financieros nos arroja un valor de 6, el cual es bueno, lo que quiere decir que existe soporte para poder pagar los intereses o los gastos financieros, en este caso son intereses por préstamo de capital, ¿cierto? Entonces en este orden de ideas nos indica un valor aceptable. Se sugiere que sea de 1 o mayor a 1 y entre más alto sea el valor, mayor dominio o mayor capacidad de pago existe para generar el pago a estas erogaciones. Finalmente, entonces, esa es la exposición del tema de indicadores financieros de endeudamiento y de rentabilidad para el curso Análisis Financiero. Buenas noches, muchas gracias.